2, 1, al aire, Daniel. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí comenzando este primer encuentro que forma parte del comienzo del ciclo que dimos a llamar Encuentros de Fotografías Estéticas y Políticas. Lo estamos organizando desde la Fototeca de Argra y el Archivo Nacional de la Memoria. El disparador de estos encuentros es una colección de libros de pequeño formato que hace años que edita Argra, y la intención es compartir con los autores de cada uno de los títulos un análisis sobre estas fotografías, especialmente atravesado por los ejes de memoria, verdad y justicia. Bueno, para los que no saben, ARGRA es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que nuclea a los fotoperiodistas en Argentina desde 1942. Y la Fototeca es un espacio que generó ARGRA con el objetivo de organizar, conservar y poner a consulta pública todos nuestros archivos producidos por nuestros socios, y que entendemos también que resignifica nuestra práctica cotidiana de reporteros gráficos en ese ejercicio de presente y memoria que se da con lo producido por nuestra fototeca y por la edición de nuestros libros. Tenemos un acuerdo, ARGRA firmó un acuerdo con el Archivo Nacional de la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos, y desde el año 2005 que realizamos ese acuerdo, trabajamos en conjunto. Desde 2008 la Fototeca de Argra funciona en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, la ex-ESMA, y trabajamos codo a codo con los compañeros del archivo y especialmente del área audiovisual en infinidad de proyectos. Hoy nos reúne el libro Enrique Llore, Informe CONADEP, que está basado en la fotografía que nuestro colega Enrique realizó para la CONADEP y que además fue elegido para hoy también porque es el fondo constitutivo del Archivo Nacional de la Memoria en su creación en el año 2004. Entonces este título nos pareció que era el ideal para comenzar hoy, ¿no? Bueno, durante el año 84 la Comisión Nacional de Desaparición de Personas tomó miles de testimonios en todo el país. Es un proceso que acompañó inspecciones oculares presenciadas por algunos de los testigos de los centros clandestinos y que Enrique Llore fue el encargado de documentar a pedido de la CONADEP, y generó las imágenes que nos visibilizaron el horror, que eso que parecía increíble y fantástico existía, estaba y era tangible. Una primera aproximación, ¿no? Podemos encontrar en las fotos de Enrique. Bueno, hoy de la charla participamos por la Secretaría de Derechos Humanos, Natalia Barreiro, que es la subsecretaria de Promoción de los Derechos Humanos, Enrique Llore, autor de las fotografías con las que está hecho este libro, que fue convocado por la CONADEP, como les conté antes, para realizar la documentación de los centros clandestinos en el año 84. Julio Menajowski, que es fotoperiodista, docente, fundador de la escuela de Argra Escuela, que es la Escuela de Fotoperiodismo de Argra, y docente de la UBA, de la UNICEN y de la Universidad de Palermo. Hasta el año 2006 formaba parte del equipo de audiovisual del Archivo Nacional de la Memoria. También nos acompaña Mariana Tello, que es presidenta del Archivo Nacional de la Memoria y antropóloga. Bueno, mi nombre es Daniel Vides, soy presidente de Argra y formo parte hace años de la Fototeca de Argra. Ahora, antes de que hable Natalia, les vamos a pasar unas fotos, un pequeño resumen de las fotos del libro de Enrique, para que aquellos que no conozcan el librito o el trabajo puedan tener una mínima muestra de qué estamos hablando, ¿no? El libro está a la venta y en muchas bibliotecas pueden encontrar el libro de la colección.
Bueno. Ahora, bueno, hicimos este paneo de las fotografías. Vamos a escuchar a Natalia Barreiro, subsecretaria de Promoción de los Derechos Humanos y abogada. Bueno, gracias, Daniel. Gracias, Enrique. Bueno, Mariana, compañera acá de la Secretaría. Buenas tardes a todos y a todas y a todos quienes están acá compartiendo en esta tarde esta actividad, este desarrollo de conversatorio. Otro de los conversatorios que venimos desarrollando desde la Secretaría de Derechos Humanos en este tiempo de virtualidad, que también nos permite llegar a otros rincones de nuestra grande patria que muchas veces no es posible. Y bueno, esa es la parte positiva de la pandemia, ¿no? De poder llegar a rincones donde antes quizás no era posible hacer. Primero, ante todo, les dejo un mensaje de agradecimientos a quienes están acá participando en este panel, especialmente a Enrique, y a quienes están también escuchándonos del otro lado, de parte del secretario Horacio Pietragala Corti, quien, bueno, está ocupado en asuntos importantes y que no quería dejar de llegarles el saludo de parte de él. Yo voy a ser muy breve, pero quiero destacar que el trabajo que se hace desde la fotografía, desde el arte, que es fundamental, que ha sido fundamental también todo el desarrollo del trabajo que ha hecho Enrique como fotógrafo en esos tiempos en que se iniciaba el proceso de recuperación de la democracia y en donde había un principio de ruptura de la impunidad que nos lleva todavía hoy, estamos transitándolo porque se sabe bien que todavía se están desarrollando los juicios contra represores, los juicios contra los asesinos, con los que han lamentablemente hecho tanto daño a nuestro país y que todavía estamos esperando todos y todas el resultado de esos juicios, que lamentablemente demoran más de lo que pretendemos. Y que la tarea de Enrique ha sido fundamental en ese tiempo de poder desarrollar muchos de los juicios, poder dar claridad de lo que pasaba en estos horrorosos lugares, en los centros clandestinos de detención, que como sabemos, los centros clandestinos de detención fueron una estrategia de parte de las Fuerzas Armadas, hay una red desarrollada de los centros clandestinos de detención, cada uno tenía un sentido, un objetivo preciso, poder determinar el rol que cumplieron los centros clandestinos y llevarlo y traducirlo a una causa judicial fue uno de los roles fundamentales que tuvo acá la tarea de Enrique. Y la fotografía, por supuesto, ¿no? Que es un aspecto que siempre hay que destacar porque nos ha revelado situaciones que quizás eran muy difíciles de hacer de otra manera. Eso por un lado. Después, por otro lado, me parece importantísimo y es algo que nos vamos a proponer hacer entre mi compañera Mariana Tello, Andrea Copani, de poder tener un desarrollo de promoción de los derechos, de seguir sosteniendo una política de memoria y verdad justicia, y una de las partes y una de las formas en que vamos a desarrollar eso es a través del arte y a través de la fotografía, porque contamos con excelentes profesionales, que han desarrollado y que tenemos un montón de contenido, de material, y que nos parece que es oportuno poder utilizar la fotografía, canalizar la fotografía para seguir sosteniendo nuestra gran columna vertebral, que es la memoria y verdad y justicia, así como eso, como otras cuestiones que nos parecen muy importantes y que a través de una imagen se dice mucho, y creo que eso es algo que debemos trabajar, con lo que debemos trabajar. Les agradezco nuevamente, voy a estar acá escuchándolas y estamos, por supuesto, a disposición para cualquier otra de las actividades que se desarrollen en este sentido, y gracias a quienes nos están escuchando del otro lado. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá para escucharte todos. Gracias. Emocionado por este encuentro que
pero bueno, creo que es la primera vez que se hace de una manera que forzosamente la situación ha determinado que, bueno, no se pueden hacer encuentros presenciales, pero por otro lado, el poder hacer un encuentro tan masivo, entiendo que hay más de 500 personas que demostraban interés en asistir a esta charla y me parece fantástico, me parece increíble que han pasado 36 años, o sea, no es igual hay muchos de los que están acá que ni habían nacido o eran muy niños. Y bueno, es un tema que está visto, obviamente, hay muchas cosas que siguen abiertas. Por otro lado, bueno, es muy importante que esto continúe. Yo creo que es difícil ir atrás en el tiempo, pero si uno piensa, hace 36 años, era un momento, es importante entenderlo, digamos, intentar verlo desde la perspectiva de lo que pasaba en ese momento. O sea, acababa de terminar una dictadura militar, era unos pocos meses antes era absolutamente impensable que gente normal y corriente, civiles, pudieran meter las narices en un territorio que hasta hace muy poco, y realmente levantar un velo que habían intentado digamos, establecer de una manera tremenda y que hay pocos antecedentes, yo creo, en el mundo de lo que pasó con todo el tema de los desaparecidos, de todo digamos, el ocultamiento que hubo. Y también en ese momento fue increíble que un nuevo gobierno democrático se atreviera a meterse a fondo con eso y a descubrir y poner en evidencia todo lo que había pasado. En ese momento era muy difícil tener una idea de la dimensión histórica que iba a tener todo eso, porque además no se estaban empezando a recoger testimonios y todo el trabajo tremendo que hizo la CONADEP, tremendo en el buen sentido de la palabra, extraordinario, diría yo, empezó a hacer público muchas cosas que alguna gente sabía y otras no, muchas no. Y dentro de eso, toda la función, digamos, específicamente de constatación, en la cual la fotografía tuvo un papel relevante, porque realmente las palabras a veces, bueno, se podían creer o no creer, pero la foto estaba ahí. Y era una cosa muy importante como evidencia, ¿no? Y que fue una de las, digamos, por eso fueron incorporadas durante el curso de las juntas a todo el legajo, digamos, una parte muy importante de la constatación de los testimonios fue todas las fotos que, digamos, en el informe que se publicó como libro Nunca Más se eligió un número limitado por también limitaciones técnicas, pero realmente hubo cientos de fotos en los legajos que fueron al juicio, ¿no? Y yo tuve el honor y la responsabilidad de que fui convocado para eso en su momento por uno de los integrantes de la CONADEP y bueno, que fue
muy tremendas, porque en muchos casos significaba entrar por primera vez a lugares que eran totalmente vedados y además que daban miedo, sinceramente. O sea, la primera vez que entramos a la ESMA, donde ahora está este maravilloso archivo que como que le dio vuelta de historia, pero en ese momento era de terror, era realmente... y hubo algunos testigos que tuvieron una tremenda valentía en dar su testimonio y después ir ahí a poner la cara y hacer conocer al mundo todo lo que había pasado. Entonces, las fotos en realidad tenían un valor, digamos, técnico. Eran una prueba legal que constataba testimonios, ¿no? Cuando íbamos a un lugar, pues previamente se había tomado declaración a la gente que eran los sobrevivientes, los testigos de lo que ahí había sucedido y la tarea en el momento de la comprobación, el procedimiento consistía en ir y verificar si lo que ellos habían dicho concordaba con lo que había. Por eso había muchas cosas muy, no sé, digamos, como una descripción física de lo que era una pared, una escalera, un lugar, que obviamente alguien había estado ahí. Bueno, entonces hubo mucho de eso. Y también, obviamente, hubo algunas otras fotos que mostraban la emoción lógica de la gente y también incluso alguna con la reacción de algún miembro de la fuerza de seguridad que realmente no estaban nada contentos de que viniera esta gente ahí a hacer eso. En fin, yo valoro muchísimo, para empezar, que la ARGRA, que es una institución a la que yo pertenecí durante muchos años cuando estaba en Argentina, incluso, no sé si sabes que fui parte de la comisión directiva en una época. Sí. En fin, la cuestión es que la ARGRA es una institución para el fotoperiodismo. La labor que yo hice para la CONADEP realmente no es exactamente fotoperiodismo, era un trabajo fotográfico y más, yo diría, casi legal, ¿no? Pero obviamente también con el paso del tiempo hay muchas imágenes que uno las ve de otra manera, ¿no? Y eso hay otra gente aquí como Julio, que es uno de los responsables de haber rescatado todo este material originalmente, podrá hablar de eso. Yo no me quiero extender mucho, realmente lo que sí me parece importante es dar paso, como hay tanta gente aparentemente conectada, pues cuando haya preguntas tendré mucho gusto en contestarlas. Lo valioso de este tipo de evento es la participación interactiva entre la gente y ver hay otra cosa antes de terminar eso. Quería agradecer mucho el trabajo de rescate que hizo y preservación. El Archivo Nacional de la Memoria es muy importante, no solo con mi material, sino con mucho otro material, por supuesto. Yo siempre recuerdo que, digamos, cuando terminó la CONADEP, una de las grandes incógnitas era qué iba a pasar con todo ese material, porque no se sabía. Además que es un tema que también
nada más lejos de eso, pero digamos, es un tema sensible que está sujeto a vaivenes políticos y hay quienes lo podían, digamos, valorar y darle prioridad, y hay quienes hubieran preferido dejarlo en el olvido, ¿no? Y cuando yo entregué todo, pues entregué absolutamente todo, ahí me quedaba la duda de si eso iba a quedar, dónde iba a parar. Y de hecho, durante algunos años, nadie sabe dónde estaba, qué pasó con esas cosas. Hay muchas de esas fotos que fueron rescatadas después, primero por una iniciativa que tuvo Memoria Abierta, toda una gestión que empezó en la época de un fotoperiodismo argentino llamado Miguel Ángel Cuarterolo, que tenía un gran interés por la preservación del material histórico, y después Pablo Lassansky tuvo una gran intervención en la localización y la primera digitalización que se hizo de ese material. Y después, no sé cómo, no sé los detalles, a lo mejor Julio lo puede saber, Julio fue quien se hizo cargo de la primera catalogación sistemática y que bueno, que yo espero que sea una cosa que quedará ahí para generaciones venideras. Hay una cosa que es impresionante, a mí no paro de estar asombrado por la cantidad de repercusiones que de vez en cuando surge alguien por una foto de estas de la CONADEP, me contacta. Hay varios ejemplos que después podré hablar si quieren, pero no me quiero extender realmente. Ya me extendí más de lo que pensaba, pero estaré muy contento de contestar a cualquier pregunta que surja luego. Bueno, muchas gracias, Enrique. Julio Menajoski ahora toma la palabra. Hola, Julio. El micrófono. Ahí está, ya estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Enrique, la verdad que es un placer y un gran acontecimiento tenerte acá. Las fotos de la CONADEP, el archivo Llore, tu nombre, ha circulado por distintos ámbitos. Ni hablar de los organismos de derechos humanos y sitios de memoria, sino también en ámbitos universitarios, académicos. Hay importantes trabajos que se han hecho en torno a las fotografías de la CONADEP. Así que para muchos, supongo yo que estarán presentes en este momento escuchando este encuentro, será la primera vez que te conocen la cara, que escuchan tu voz, que permiten también conectarse con tu emoción. Todos estos son registros importantes, ¿no?, a la hora de abordar este trascendental archivo que lleva tu nombre y que lo va a llevar por siempre. Hay un poco de injusticia cuando vos decís que yo me encargué personalmente de preservar esto. No es así, formé parte de un equipo. El Archivo Nacional de la Memoria, que se crea por decreto presidencial en el año 2004, permitió dar una vuelta de página importante en lo que hace a las políticas y a la tradición de la preservación de documentos históricos por parte del Estado en nuestro país. No porque no haya otros organismos y otras instituciones que lo vinieran haciendo y lo hicieron muy bien, pero la especificidad de trabajar sobre documentos que den cuenta de las violaciones del Estado, de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado argentino, hechos desde el propio Estado, es una singularidad que es difícil de encontrar en otras latitudes y que dio origen a una serie de acciones. Y una de ellas es la de haber incorporado fotógrafos
con alguna trayectoria en el fotoperiodismo, como es mi caso, como es el caso de Daniel, Ezequiel, y podríamos nombrar algunos más, que pudimos volcar en nuestra labor cotidiana, en un organismo oficial, saberes que habíamos adquirido en nuestros ámbitos profesionales. Y eso, en mi caso particular, se cruzaban varios aspectos. Uno de ellos, no menor, es que yo te conocía a vos, formamos parte de una misma organización que era ARGRA, y por la situación en la que vos llegaste a hacer el trabajo que tuviste que hacerlo, es decir, si bien había condiciones personales tuyas para que vos fueras el fotógrafo, en realidad la decisión fue tomar de que hubiera un fotoperiodista que sacara esa fotografía, que pudiera hacer ese registro. Así que sentía que de alguna manera quizá a mí me caía una doble responsabilidad por mi doble condición de fotógrafo, fotoperiodista, miembro del Archivo Nacional de Memoria, y aparte por las particularidades que cada uno le imprime a su trabajo profesional. Frente a nosotros teníamos una caja que había sido milagrosamente preservada, que había sido sustraída de una posible y factible desaparición física, porque el Estado estuvo zigzagueante, las políticas con respecto a la memoria y a la preservación de archivos fue zigzagueante desde los 83 hasta que se derogan las leyes de impunidad, y como parte de ese descuido por llevar adelante los juicios y preservar la memoria de una manera orgánica, podía también ocurrir el descuido con respecto a ese trascendental archivo. Cuando decimos trascendental archivo, quiero que los que me están escuchando sepan que estamos hablando de una caja cuyas dimensiones no son mucho más grandes que las de una caja de zapatos, donde entran allí 2.000 negativos de 35 milímetros, en tiritas de A4. ¿No? Entonces digo, la insoportable levedad de la fotografía analógica, ¿no? Un pequeño error, un olvido en un taxi, una taza de café que cae arriba de los negativos, por no nombrar acciones más directas de destrucción, hubieran podido terminar de un momento para el otro con esas fotografías. Ahora, ¿qué se hubiera perdido? ¿Qué se hubiera perdido si se hubiera perdido? En el año 84, la CONADEP destina a una comisión de relevamiento para ir a los lugares que habían sido denunciados y aparecían en las denuncias de quienes testimoniaban frente a la CONADEP. Daban algunas precisiones y algunas imprecisiones sobre lugares, y cuando se hablaba de los lugares se decía había 2 escalones con los que siempre yo tropezaba, se escuchaba el ruido de un tren de una ventana que estaba a mi derecha, que caía una gota de agua. Todo eso eran, por supuesto, testimonios absolutamente confiables, increíbles y demás, pero para darle consistencia, para darle contundencia, hacía falta la concurrencia de otros elementos, y la presencia de un fotógrafo que pudiera constatar que esos escalones estaban, que había una ventanita, había un ventanuco a una altura posible en relación a cómo había sido el testimonio, ¿no es cierto? Entonces, permitió que ese archivo fotográfico, esas 2.000 fotografías, fueran mucho más que simplemente 2.000 fotografías, y bueno, a través de la lectura hipertextual que hoy podemos hacer sobre los testimonios que están perfectamente catalogados y preservados en las actas de la CONADEP, ¿no es cierto? Y cruzándolos con tus fotografías, se cuenta con un archivo trascendental para nuestro país. Es un obstáculo insalvable para cualquier intento de negacionismo sobre el plan sistemático de desaparición de personas en nuestro país. Ahí está desplegada la logística que tenía el Estado terrorista. Solo fueron relevados 43 lugares de los más de 500 que se han denunciado en nuestro país a lo largo de toda su geografía. Es decir, que esa caja que estaba milagrosamente en un escritorio que se había preservado de su desaparición, se convertía en un tesoro en relación a nuestro trabajo, en relación a lo que implicaba
Bueno, afortunadamente se pusieron en línea algunos planetas, ¿no? Porque en el Estado, y mismo en el Archivo Nacional de Memoria, no había personal especializado en el trabajo fotográfico. Hubo que hacer una capacitación específica sobre negativos en base al acetato y poliestireno, reconocer la técnica que había utilizado, y todo, para que se pudieran hacer las tareas de conservación adecuadas, que finalmente se hicieron, y hoy está a salvo. ¿Sí? Y mientras el Estado no incumpla con sus obligaciones, estoy hablando ante funcionarios que tienen esa tarea, la Argentina seguirá contando con ese archivo. No quiero entrar en detalles técnicos, pero bueno, hubo que reconfigurar un poquito el orden original, había alguna alteración, incluso se pudo encontrar que una fotografía publicada en el Nunca Más estaba datada equivocadamente. Es una que en el libro se le adjudican al pozo de Banfield y resulta que es el pozo de Quilmes, y esto se pudo hacer gracias a un sobreviviente que fue contactado y pudo probarse, y hay un acta en el cual se corrige ahora, es decir, que ante una nueva publicación del Nunca Más debería recogerse esta observación. Y también hay que decir que estas fotografías, que en casi todos los sitios de memoria que hay en el país, de los que yo conozco, hay reproducciones a un tamaño apreciable de la fotografía, tal como lucía en el año 84, que es el documento fotográfico más cercano al momento de los acontecimientos. Y hecho de manera sistemática, como una acción de un Estado, es decir, tiene un carácter oficial este archivo, de carácter sistemático, lo cual también le da un volumen, ¿no es cierto?, de importancia. Y bueno, la verdad que siento haber tenido un privilegio de haber podido trabajar en eso, con un grupo de gente que ha puesto lo mejor de sí. Quiero recordar a una compañera que ya no está más con nosotros, que se llama Mariela Pacheco, en la cual hay una foto que está con vos, una foto que me resulta especialmente interesante. Quizá ahora Daniel la pase en un ratito. Están en donde nosotros decimos la panadería, que es el lugar donde está físicamente acondicionado para su preservación, ¿no? Está Mariela con vos revisando eso. Bueno, Mariela ya no está con nosotros, pero dejó una obra que la trasciende y que también, ¿no?, puso sus mejores saberes, porque ella tenía formación química, aunque de fotografía no sabía nada. Hizo un curso de especialización y pudo resolver muchos cuestiones técnicas que era difícil saber por dónde teníamos que salir. Bueno, esto es nada más por ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, y ahora Mariana Tello Weiss, presidenta del Archivo Nacional de la Memoria. Hola, Mariana. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Nada, un gusto estar acá, un gusto cerrar este encuentro, y quería empezar por agradecer en nombre del archivo y en nombre de todos, creo yo, esta posibilidad de escuchar a Enrique y de escuchar también a Julio, ¿no? Porque es un poco lo que quería cerrar, pensaba en qué podía aportar después de estos dos grandes, de estas dos grandes intervenciones sobre esa foto, ¿no?, de alguien que las hizo y de alguien que se encargó de rescatarlas y de preservarlas, de que hoy la tengamos disponible. Y era un poco enfocarme en la vida social que tuvieron esas fotos después, ¿no? Y cómo yo viví el contacto con esas fotos también a través de distintos trabajos, ¿no? Agradecer también a ARGRA, a la Secretaría, a Natalia por estar acá, y a todos los al área de audiovisuales del archivo, que trabajó un montón en esto, a la Dirección de Fondos Documentales, por la posibilidad, ¿no?, de poder generar estos encuentros. La verdad que estar acá
pudiendo dialogar con Enrique es un gran honor, ¿no? Yo tomé contacto con esa fotografía en particular desde mi trabajo en el ex centro clandestino de La Perla, y desde ahí es un poco también donde voy a enfocar mi intervención, ¿no? Porque tenemos que partir del punto de cómo fue la represión durante la última dictadura militar, y la represión fue clandestina, fue invisible. Entonces el valor que tienen las imágenes frente a eso es un valor muy potente, ¿no? Se habló recién también del papel de los testigos, pero yo creo que una cosa sin la otra no se puede entender, ¿no? En la construcción de lo que son estos tres pilares que hoy sostenemos como política de Estado, de memoria, verdad y justicia, ¿no? El reconocimiento ocular, la inspección ocular, es como un procedimiento de rutina dentro de los procedimientos judiciales, pero en este caso tomaba un valor mucho más fuerte, ¿no? Esas situaciones inimaginables, ¿no? Se volvían imaginables a partir del testimonio de esos sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, y de la documentación por medio, la confirmación por medio de esas imágenes de lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Hace un rato Julio decía que ahora ya nadie duda de la palabra de los sobrevivientes, pero habiendo trabajado muchos años con sobrevivientes de centros clandestinos de detención que aparecen en esas fotos, es impresionante verlos jóvenes, ¿no? Muchos años atrás. En ese momento no resultaba tan obvio que lo que ellos decían era verdad. Primero porque era una palabra que traía un relato horroroso, ¿no? ¿Cómo podía ser de que el Estado hubiera infligido semejante crueldad hacia seres humanos, ¿no? Muchos de los cuales no habían vuelto, ¿no? Y estaban esas personas que aparecen en la foto como portavoces de algo inenarrable, de algo inimaginable, ¿no? Entonces, recuerdo las palabras de un sobreviviente de La Perla que me decía que para él había dibujado unos planos, es arquitecto, y era muy importante que eso se constatara, ¿no? Que los planos y las fotos mostraran las medidas y proporciones justas del lugar, ¿no? Porque eso venía a confirmar lo que él había dicho, lo que muchos de ellos habían dicho antes, ¿no? En sus testimonios. Entonces, en la construcción de la justicia, en la construcción de la verdad, esas fotos fueron un pilar fundamental, ¿no? Y me imagino lo que debe haber sido para un fotógrafo que lo llamaran de un día para el otro y que le dijeran que se aventurara en ese viaje, ¿no? Que un viaje al horror, un viaje tremendo, ¿no? Que esa era como mi pregunta también hacia Enrique, ¿no? Cómo él vivió, ¿no? Ese viaje por distintos puntos del país, y ese acompañamiento que forzosamente tuvo que hacer a los testigos, ¿no? Que lo que se ve en esas fotos es un cuidado, ¿no? Por el detalle, está el ojo del fotógrafo enfocando el ojo de los testigos también, ¿no? Que con un dedo apuntan hacia la corteza de un árbol o hacia una inscripción en una pared, ¿no? No es algo que se ve a simple vista, o simplemente una foto que si uno la ve sola, es la foto del suelo, ¿no? Si uno no apoya eso con los testimonios de los sobrevivientes, no llega a reparar que el suelo es lo que se ve por debajo de la venda, ¿no? Entonces, es retratar y hacer visible una mirada muy particular, ¿no? La mirada del tránsito, del ver en el centro clandestino de detención. Bueno, en el proceso de justicia el valor de esa foto es insoslayable, en el proceso de verdad también, y ahora me quisiera enfocar un poquito en los procesos de memoria, ¿no? Lo dijo Julio también,
Esas fotos se han usado innumerables veces y son lo que quizá nos aproxima de forma más cercana, ¿no? A esas épocas. Hay bastantes planos y dibujos de sobrevivientes, pero por el valor que tienen las fotos, ¿no? El valor de verdad que tienen las fotos, por algo se usan en los procesos judiciales, han pasado a ser un documento insoslayable, ¿no? de esas verdades. En los centros clandestinos, en los ex centros clandestinos de detención, que ahora se conforman como sitio de memoria, esas fotos han sido el soporte de memoria más importante, ¿no? Y al mismo tiempo es muy curioso, pensaba ahora cuando repasaba las fotos, que lo que se quiso mostrar después también durante la causa 13 como un plan sistemático está reflejado en ese recorrido que se hace por todo el país, ¿no? Y celebro que hoy, ya para cerrar, se vuelva a unir por una circunstancia quizá no muy feliz como es la pandemia, ¿no? Esa mirada federal, ¿no? Sé que hay gente ocupada, conectada de todos los puntos del país, que son la gente que ha visto, ¿no? En cada uno de esos sitios de memoria, en cada uno de esos lugares que se han ido marcando esas huellas, que son las fotos, ¿no? Y que hoy las podemos ver todas juntas, ¿no? Quizás con alguna referencia y retomar ese proceso, ¿no? de la vida social que tuvieron, ¿no? A través de las palabras de Enrique y a través de la palabra de Julio también y del archivo que me toca presidir en este momento, que podemos disponer de ellas y saber que están disponibles, ¿no? Para todos. Una de las cosas que yo quería decir es también que estamos sosteniendo desde el archivo una iniciativa de restitución de documentación. Si por casualidad hay alguno de esos testigos escuchando esta charla, que sepa que las fotos están disponibles para que se las podamos entregar, que sería un honor para nosotros que pudieran tener también ese acceso a su documentación y esa circulación, ¿no? Porque, bueno, son documentos que pertenecen a toda la sociedad. Muchas gracias y nada, ahora escuchar un poco más las preguntas que puedan surgir y las palabras de Enrique al respecto. Muchas gracias, Mariana. Bueno, aquí tenemos mensajes, como decía Mariana, de todo el país, celebrando la presencia de Enrique, valorando su trabajo y acompañando la charla, ¿no? Acá hay colegas, hay preguntas muy variadas. Acá hay un colega que consulta durante cuánto tiempo estuviste trabajando para CONADEP y qué cantidad de material utilizaste y cómo era la circulación, si esos rollos te los llevabas vos, iban a un laboratorio, si quedaban en tu casa, cómo era esa cosa de este material preciado, qué circulación tenía, ¿no? Sí. A ver, esto yo me acuerdo que leí en el diario. En esa época no había internet, o sea, en el diario en papel, que Alfonsín había convocado digamos, la creación de la CONADEP, dirigida por Sato, por muchas figuras. Yo dije, mira qué bien. Y prácticamente, no sé si fue al día siguiente o muy poco después, eso fue, no me acuerdo si fue en diciembre pues yo creo que fue en enero de 1984. Un día yo estaba en mi casa y suena el teléfono y era el doctor Raúl Aragón, que había sido nombrado
secretario de procedimientos de la CONADEP, y era una persona muy reconocida porque había estado muy activo en movimientos de derechos humanos y se había tenido que exiliar, estuvo exiliado en Francia durante un tiempo. Y él había sido en el Nacional de Buenos Aires y me conocía y sabía que yo era fotógrafo. Y entonces suena el teléfono y yo hacía años que no sabía nada de él, no tengo idea de cómo consiguió mi número de teléfono. Pero yo levanté el teléfono y me dijo: Enrique, soy Raúl Aragón. Sabes que estoy ahora en la CONADEP y necesitamos un fotógrafo. Así que necesito tu... digamos, perdón que me emociona un poco, pero fue muy fuerte, muy inesperado. Yo era un fotógrafo freelance en Estados Unidos internacionales como fotoperiodista, pero obviamente dije que sí. Entonces, acto seguido, cuando dije, claro, con mucho gusto, y me dijo, bueno, dame tu dirección y mañana a las 8 de la mañana te pasamos a buscar. Yo dije, hostia. Y así fue. O sea, al día siguiente tenía un coche con 2 efectivos de la Policía Federal, que era un Falcon, que de esos que no tenían marca, pero que eran claramente reconocibles. Y me pasaron a buscar. No me acuerdo cuál fue la primera cosa que hicimos, pero no sé si no me llevaron a buscar y me llevaban al aeropuerto. Y ahí me reunió y nos fuimos a hacer un reconocimiento de esto. Yo no tenía ni idea. O sea, yo sinceramente no tenía noción que obviamente históricamente en retrospectiva se puede. Yo tenía una bolsa con tenía 2 cámaras, algunas lentes, un flash. No sabía muy bien qué era lo que iba a hacer. Y fue muy fuerte, muy emotivo. Y para contestar la pregunta de ese material, todo el material, todas las fotos las hice yo, todas las fotos las revelé yo en mi casa y yo las revelaba, hacía una plancha de contactos y elegía las que eran más representativas y hacía copias que luego entregaba. Y ese fue el mismo procedimiento durante todo lo que duró la CONADEP, que fue hasta finales de ese año. Creo que fue un poco menos de un año, que fue un año súper intenso donde prácticamente, no todos los días, pero digamos, muchas veces se repetía la misma operativa, que yo ni sabía dónde iba. O sea, me llamaban y me decían, te pasamos a buscar a tal hora, y ahí nos encontrábamos con varias otras personas de la CONADEP y con los testigos y hacíamos los procedimientos. Y yo cuando volvía revelaba, era en esa época todo material 35 milímetros, blanco y negro. En alguna muy contada ocasión hice alguna diapositiva, pero muy, no sé, por algún caso muy especial una vez, pero en general era todo blanco y negro. Lo revelaba yo, lo copiaba yo y le iba metiendo en unas páginas para preservarlo y apuntar de qué se trataba atrás.
y lo iba entregando, y después, al final, cuando terminó todo, las metí todo en una carpeta, había todo en una carpeta, eran, no sé, Julio igual sabe mejor que yo el número. Yo me acuerdo, como yo tenía tanto recelo de qué era lo que iba a pasar, porque yo, claro, a medida que fue avanzando el tema, conciencia de que ese material era importante. Y era incluso con charlas que tuve con amigos como Cuarterolo, que era un referente para mí y para toda una generación de fotógrafos. Decía, ese material hay que preservar. Siempre decía, eso tiene que estar en el Archivo General de la Nación. Y digo, sí, pero ¿y cómo? Y al final, cuando terminó todo, me acuerdo el que era en ese momento, que había sido integrante de la CONADEP y después quedó como primer subsecretario o secretario de Derechos Humanos, el doctor Rabosi. Después que terminó todo, se entregó un informe y todo, y un día me llama y me dice, Enrique, tienes que traerme todos los negativos. Y yo dije, no porque yo me los quisiera quedar para nada, yo lo que quería que se preserve. Y bueno, pero obviamente no había ningún tipo de duda de que eso tenía que hacer. Entonces, lo único que hice fue hacer algunas copias de una selección de fotos, hice unas copias en 1824 en papel, y puse todo, lo encarpeté todo, fui un día, lo fui a ver a Rabosi, se lo entregué, hice firmar un recibo, que mantuve durante, ahora no sé dónde estará, pero un recibo que yo había contado, eran, no sé, 2.134 negativos que son entregados acá y no me quedó absolutamente nada, y así, tal cual fue. Y ahí quedó. Ahora, ¿qué pasó después con ese material? ¿Dónde estuvo? No sé, durante una época, incluso al principio me llamaban, varias veces me llamaron y me pedían, oye, que necesitamos una copia de tal foto. Entonces, digamos, como no, con mucho gusto. Entonces yo iba y hacía como de laboratorista, digamos. Entonces me daban, y un día me enojé mucho porque yo había presentado, me parece que Julio dijo antes que eran tiras de 4, yo creo que eran tiras de 5 o de 6, ¿no? Pero bueno, la cuestión era una tira, porque los fotógrafos teníamos esa costumbre para preservar los negativos. Y me acuerdo que querían una copia, entonces vinieron y me dieron un negativo. O sea, habían cortado un fotograma que además estaba todo rayado. Yo dije, esto es poco serio, esto no me voy a prestar a este juego porque están destruyendo eso, y les dije que me parecía impresentable, y nada, y a partir de ahí ya me desconecté y no supe nunca más nada. Y después me enteré, no sé qué, que nadie sabía dónde habían quedado. Como dijo Julio, estaban en una caja de zapatos en algún lado, en un cajón, y hasta que alguna gente se movilizó, gente de derechos humanos, los buscó, los encontró, y ese fue el primer escaneo que hicieron, que lo hizo la gente de Memoria Abierta. Y bueno, yo nunca más vi los negativos hasta el día que fui de visita hace unos años, por invitación de Julio, y me quedé impresionantemente sorprendido del trabajo que habían hecho, que habían preservado todo de una manera fantástica, con un estándar excelente, y estaba todo ahí catalogado y tratado con cariño, digamos, y correctamente. Entonces, eso
me alegró mucho. No sé. Muy bueno. No, estuvo muy bien tu registro, tu recurso de hacer copias. Finalmente los negativos del pool que cubrió el juicio de las juntas desaparecieron, nadie sabe dónde están. Y lo que conservamos son las copias que el pool de prensa a través de las agencias distribuyó, y esa es la memoria de un hecho histórico, bueno, de la trascendencia como el de CONADEP. Así que era el recurso que hacía falta, conservar algunas copias. Lamentablemente han habido, incluso he leído casos muy recientes de gente que ha encontrado ahí tirados en la calle un montón de negativos históricos, de archivos importantísimos. Y bueno, yo recuerdo perfectamente, no voy a dar nombres, pero de diarios de primer orden ahí que en una época hacían lo que necesitaban ese día y el resto lo descartaban directamente, lo tiraban y ni lo guardaban. Y eso es verdad. No estoy hablando hace 100 años, estoy hablando de algo que viví yo y vivimos seguramente muchos de los que estamos aquí. Entonces, la conciencia de la necesidad de preservar todo esto pues, es reciente, digamos. Y me alegra mucho que en este caso, bueno, pues estoy muy tranquilo que todas esas fotos están conservadas. Y también me alegra lo que dijiste recién, de que igual algún sobreviviente personalmente pueda tener acceso a eso. O sea, en más de una ocasión a mí me llegó algún contacto de alguien que se había visto reflejado en una foto que yo ni tenía ni idea, pero obviamente para quienes participaron en eso es un documento súper importante. Sí, sin duda. Bueno, seguimos teniendo muchas consultas. Aquí nos preguntan, a lo mejor Julio nos puede ayudar, además de la publicación, bueno, en el caso del libro de pequeño formato de Argra y el Nunca Más, ¿qué otra circulación tuvieron las imágenes? Julio nos comentó lo de los sitios de memoria de todo el país, y nos consultan si hubo alguna otra circulación o uso de las imágenes. Bueno, está muy interesante la pregunta. Las fotos generalmente siempre fueron acompañando otras actividades claramente vinculadas a derechos humanos, a promoción de derechos humanos, acciones de memoria. Y en ese caso, de esa perspectiva, infinitas veces que se lo ha usado, imposible repertoriarlo ahora, porque por lo menos desde la creación del Archivo Nacional de la Memoria, que es de lo que yo puedo dar cuenta, hemos recibido muchísimos pedidos que fueron a parar a libros de historia, en algunas efemérides, a medios, material para documentales que a partir del 2004, 2005, 2006, sobre todo con la aparición del canal de encuentro, se hicieron en una cantidad realmente notable. Pero lo que me gustaría distinguir es que la primera vez que las fotografías de Enrique se las ve como un hecho fotográfico, de alguna manera autonomizado de una acción de memoria o relativa a los derechos humanos de manera específica, sino como corpus fotográfico, creo que fue con la publicación del libro del cual estamos hablando hoy, de los libros de pequeño formato, que generalmente se da a conocer con las muestras anuales que organiza nuestra asociación, la Asociación de Reporteros Gráficos. Y no es raro que esto ocurra, porque, bueno, Enrique hizo mención, ¿no? Estas fotos aparentemente cumplen una mera función de documentación, ¿no? De respaldo documental, que para nosotros los fotógrafos a veces aparece como un solapamiento de nuestra condición autoral, de nuestra mirada específica, nuestra manera de resolver
creativamente una imagen, una situación periodística. Y aquí está la grandeza, ¿no?, del trabajo de Enrique, de haber podido solapar esa mirada autoral. No digo que las fotografías tienen un ascetismo tal que lo podía haber hecho cualquiera, pero donde claramente aparece el objeto, ¿no?, de mostrar lo que estuvo invisibilizado, poner en evidencia una prueba, dar la contundencia de una huella, en momentos que estas estaban desapareciendo, se estaban borrando, ¿no? Entonces, la dificultad de entender que eso es un gran trabajo fotográfico, porque generalmente no ha sido demandado nunca por ejemplo, por escuelas de fotografía, por ejemplo, en exposiciones de fotografía. También habla, ¿no?, de cierto retardo en tomar conciencia de la densidad del volumen que tiene este corpus fotográfico de Enrique, que es de la CONADEP y que es de la Nación Argentina en definitiva. Porque eso nos pertenece a todos. Hay mucha historia metida ahí adentro que le pertenece a mucha gente. No sé si contesto exactamente la pregunta, pero lo cierto es que ahora me permito pensar y decir en voz alta, ¿cómo no se ha hecho aún un libro que merezca mismo el hecho que el primer libro sea un libro de pequeño formato, como nosotros lo llamamos cariñosamente, es pequeño formato porque es esto, es un pequeño formato, pero la grandeza de este libro, de los libritos que nosotros no está asociado a su tamaño, ¿no?, sino al lugar que ocupan. Este libro ya no se va a perder, es otra prueba más, ¿no?, otra huella más que dejamos. Este libro ya no se va a perder tan fácilmente. De manera tal que por ahí se podría pensar que en un futuro haya un despliegue más importante con todo Enrique. Va a ser un libro muy difícil de leerlo, va a ser difícil de abordarlo, pero necesario, ¿no? En todas las bibliotecas del país y en muchas bibliotecas particulares está el libro Nunca Más. Es un logro importante, un logro colectivo de la sociedad argentina, ¿no?, de la democracia argentina. Bueno, el complemento visual de ese trabajo todavía me parece que es una tarea pendiente. Si me permitís agregar un poquito sobre eso, que te agradezco tus palabras y creo que coincido totalmente con lo que decís, y el tema, y no en absoluto para criticar, porque valoro muchísimo el libro que hicieron los amigos de Larga. La única cosa que yo eché en falta cuando lo vi fue un poco más de texto, porque yo creo que muchas de esas fotos, desde un punto de vista fotográfico, es una cosa, está bien, es una imagen, pero esas fotos cuentan una historia que sin un poco de información adicional es muy difícil de entender y muy difícil de valorar, ¿no? Por ejemplo, la foto esta a la que te referías antes del pozo de Banfield, pozo de Quilmes, que es la que usaron para el afiche o, digamos, la publicidad de este evento, que es la foto de alguien que está sosteniendo un encendedor adentro de una celda, que es una celda muy, muy pequeña, y que agradezco a quien haya hecho esa publicidad, porque me parece que es la foto. O sea, para mí esa es la foto más importante que hice en mi vida. Es una foto que, claro, si no tenés un poco de background, no, es una foto de alguien con un encendedor en una pared, no se entiende demasiado qué es. Ahora, si yo te digo, esa persona que está sosteniendo el encendedor y fumando nerviosamente y llorando,
esté reconociendo que en la pared estaba escrito una inscripción que hizo, que decía, Dios mío, ayúdame, que lo había hecho con una moneda mientras estuvo detenido en un espacio que era 1 metro de ancho por 2 de largo, y en la oscuridad. Yo creo que esa foto cobra otra dimensión. Pero hace falta un poco más de justificación. Esa persona, por qué estuvo ahí, cómo es el tema, cómo el reconocimiento ese fue muy importante, porque claro, como alguien que supuestamente nunca había estado adentro de una comisaría podía describir con pelos y señales una celda y además reconocer una inscripción que había hecho él y que los tipos le habían tapado pintura por arriba, pero no habían empastado con el individuo, digamos, no habían disimulado lo suficiente como para que no se vea. Entonces, a mí me parece que ese tipo de información extra enriquecería muchísimo la lectura de muchas de estas fotos. Ay, ¿puedo decir algo? Claro. Eso era un poco lo que me refería sobre tu mirada y también tu propia experiencia en relación al hacer esa foto, porque hay cosas muy impresionantes, ¿no? En el encuadre de esa foto, como una persona reconociendo un lugar con venda, ¿no? Que, o sea, hay como muchas miradas que solamente se puede ver eso a través de tu mirada, no a través de la mirada de esa persona. Y otras cosas que no están en la selección de las fotos más canónicas, digamos, que se mostraron en el Nunca Más, que van a ser siguientes capas de memoria también, ¿no? Algo que yo las miré muchas veces a tus fotos y ayer las volví a mirar para poder estar en esta charla, y había cosas que no había visto otras veces, ¿no? En la misma, en el esas imágenes, como la cantidad de eslogans y vírgenes que hay en esas fotos, que nunca formaron parte de las fotos seleccionadas, porque evidentemente son mucho más potentes, digamos, las de personas mirando la pared, en posición de cacheo, incluso algunas un poco más anodinas, como la de los pies, ¿no? O de alguien levantando un pedazo de mosaico. Pero todas esas esta otra capa de sentido que habla más de vos y de lo que vos miraste en esa situación, como las vírgenes y los Dios, patria y hogar, o cosas que no se ven a simple vista como cruces en lo que fue una sala de tortura, ¿no? Son otras cosas en las cuales, por suerte, no tenemos muchas cosas para mirar en esas huellas, ¿no? Que son las fotos que se sacaron en esta oportunidad. Sin duda, sin duda. Sin duda, hay muchas de esas, como la que mencionaste, el tipo que está vendado está haciendo volviendo a vivir lo que vivió en ese momento, cuando ahí en un ingenio en Tucumán. Es una cosa tremenda, tremenda. Y yo creo que ese tipo de información, si no se presenta junto con la foto, pues la foto es muy difícil de leer. En fin, para una futura ocasión. Para ese libro que Julio decía que tenemos pendiente, ¿verdad? Como sociedad. Bueno, a lo mejor no es un libro, a lo mejor es una visita explicada, o hay muchos datos que yo incluso, 36 años después, de algunas cosas me acuerdo y otras están un poco difuminadas, ¿no? O de una charla como esta, ¿no? También. Claro. En cuanto... Sí, perdón. No, dale. No, que en realidad, bueno, también en nuestro librito tuvo un contexto, ¿no? Esto lo hemos hablado montones de veces con Julio y con cantidad de compañeros y compañeras.
lo indispensable que era hacer ese libro. Y bueno, nosotros hicimos el libro hace un par de años, en un contexto político diferente en relación a la memoria en la Argentina. Entonces también nos apareció como la oportunidad, siempre creímos que tu trabajo, que ese fondo merecía un gran libro, ¿no? Pero también intentamos humildemente, ¿no? Pero ese pequeño acto de resistencia de visibilizar la punta de este ovillo que es todo el trabajo que hiciste para CONADEP, ¿no? Nos pareció como la posibilidad, lo que teníamos, nosotros lo que teníamos disponible en presupuesto y en estructura eran nuestros libritos de pequeño formato, que veníamos haciendo 3 por año, en el cual uno era dedicado a archivos, otro a la obra de un colega y otro un premio al colega en un concurso que hacíamos en ATGRA. Nos pareció que era eso, que el valor en sí, con todos los aciertos y limitaciones que haya tenido la publicación, era hacer visible y que quedara, ¿no? Nos pareció que, bueno, que había una urgencia, un clima de urgencia en ese momento. Ojo que de ninguna manera quise hacer una crítica. No, sea, que está buenísimo. Valoro muchísimo. Está buenísimo lo que decís, y re valioso. Sí. Pero digo en ese sentido, ¿no? Que fue en ese contexto que a lo mejor ahora podríamos estar pensando otra cosa, incorporar más actores y proponer una participación para poder hacer esta otra mirada sobre el material, que sería un libro con más espacio, con más relato, no sé. Pero bueno, eso para contextualizar el librito, ¿no? Mariana, Julio. No. Nada, me parece que también incorporar la voz del autor, ¿no? en un archivo de carácter histórico y documental como esto también le da mucho valor, y hay que dejar un registro de todo lo que nos dice y nos cuenta Enrique, porque esto va a ser materia de estudio y se va a volver una y otra vez sobre este periodo de la historia. Los historiadores del futuro van a chocar con este documento y se preguntarán, ¿no? Sobre el fotógrafo, sobre quién lo llevó, qué hizo, qué habrá querido hacer, qué hicieron con esas fotos. También tener dimensión de eso, ¿no? Creo, Mariana, que tienen una tarea muy importante en sus manos, ¿no? Que no dudo lo más mínimo que van a estar a la altura de las circunstancias, pero ha habido muchas manos que cuidaron silenciosa y anónimamente para que ese archivo no se perdiera y llegara a donde tenía que llegar, que era cuando había las posibilidades de ponerlo en el lugar que tenía que estar. Así que todo lo que se pueda sumar de ahora en más va a ser un aporte fundamental. Y creo que la presencia, la disponibilidad y la cercanía de Enrique nos posibilitan pensar algo al respecto puntualmente. No es el objeto de esta charla, ni lo vamos a dilucidar acá, pero está bueno que de estos encuentros salgan cosas para adelante, ¿no? Y quizá acá se alumbró algo al respecto. Sí, es lo que un poco cuando lo contactamos a Enrique para hacer esta charla le habíamos propuesto también poder hablar de esa pluralidad de voces que hay en torno a estas imágenes, ¿no? Y de voces, de miradas, de sensaciones, para que, bueno, cuando pongamos a disposición estas fotos, que espero que pueda ser en breve, que esté por lo menos la descripción en la página web que estamos armando, también esté esa mirada, así como la tuya, que fuiste el que las ordenó, porque eso tampoco es el que las rescató, las ordenó, las cuidó a esa foto, ¿no? Ese cuidado tampoco es ajeno a los procesos de memoria. O sea que también queremos hacerte una entrevista a vos y que esté también tu voz presente ahí, ¿no? Así como, bueno, todas las que se puedan sumar. Hizo un llamado hace un rato a los testigos que participaron, que a veces no se encontraron, digamos, con esa imagen suya, y que por experiencia propia sé que al día de hoy son procesos interesantísimos los que se dan, ¿no? O sea, más allá de lo que uno pueda
mirar en la foto, ¿no? Hay un montón de cosas que les hacen vivir cuando las personas se encuentran con ellos. Si me permitís, en esa misma dirección, me gustaría tirar otra patata caliente, como dicen, como idea para ese tipo de cosas, porque a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo que esas fotos tienen un valor histórico, ¿no? Al margen de que las haya sacado yo en ese momento, pero una foto que es un testimonio, que en su momento, y que además de la foto hay muchas otras cosas. Es como exactamente lo que decías. O sea, a mí me gustaría, en muchos casos, no sé si es posible, o igual pasó mucho tiempo, igual mucha gente ya no está, pero en la medida que se pueda, a lo mejor un esfuerzo para identificar o llegar a alguno de los protagonistas de esas fotos, de los testigos, y no solo a los testigos de estos que vinieron ahí, hay otros, hay muchos otros. Por ejemplo, una de las cosas que yo tengo grabadas en la memoria muy a fuego fue esa vez que entramos en la ESMA, que todavía era la ESMA. Y era la ESMA, era un lugar de terror, de terror. Y estábamos muertos de miedo todos. Y cuando entramos, fuimos literalmente acosados por una cantidad muy grande de marinos que estaban ahí, eran los dueños de casa, y que no les hacía ninguna gracia tener que dejar entrar a esta manga de civiles, etcétera. Y hay algunas fotos donde se ve eso, donde se ve incluso los tipos que nos escoltaron por cada uno. O sea, yo me acuerdo, yo cuando me movía tenía encima un fotógrafo y un camarógrafo y un tipo que tomaba nota. Tenía 3 marinos que apuntaban, entonces, miró para arriba. Uy, sacó una foto a la izquierda. Y que eso es un registro que hicieron ellos en su momento. Que lo hicieron en otros lugares también, pero el de la ESMA lo hicieron en La Perla también. Y pero en la ESMA en particular fue tremendo, tremendo. ¿Y dónde está ese material? ¿Dónde está? Porque no lo tiraron, ¿eh? Eso lo registraron minuciosamente, te lo puedo asegurar. Incluso, y yo no digo nada, o sea, a lo mejor muchos de los que estaban ahí no tenían nada que ver y no es que eran represores que hasta hace unos días estaban picañando gente y ahora no estoy implicando eso en absoluto, para nada, pero a mí me parecería muy interesante poder contar con un testimonio de esa gente que sintió en ese momento y qué es lo que hay. Para mí sigue siendo uno de los grandes temas pendientes de la Argentina, que todavía no salió nadie, salvo en su momento que yo Silingo o algún otro mínimamente, a contar con detalle qué es lo que pasó ahí. Y no sé, lo dejo ahí como que es para completar un poco la foto, ¿no? Porque es un momento histórico, es un documento histórico, pero es más allá de la foto. Eso me parece que puede tener una importancia histórica que a lo mejor es imposible de lograr, pero no sé, te lo tiro como
un proyecto quizás posible, en alguna medida. Bueno, eso excede un poco el ámbito de estas fotos específicamente. No sé si hay otras preguntas que con gusto, no sé si estamos... Hay mucha otra gente presente en esta foto, ¿no? Se ven soldados, se ven marinos, se ven funcionarios judiciales de los lugares que se fueron a inspeccionar. También están las CONADEP locales, que son súper interesantes también, ¿no? Hay muchísima otra gente. Yo, el caso que más conozco que puedo reconocer gente es el de Córdoba. Claro. Y está todo el momento del cavado con topadora, ¿no? Que es que no está en en otra inspección ocular de otros lugares. Hay dos cosas que llaman ahí la atención. Una es esa y otra es un cementerio, una Espeleta. Ah, también. Que son dos procesos que se salen, ¿no? De esto que también son interesantes, ¿no? Que uno los ve y dice, bueno, lo de Córdoba sí lo sé porque hablé muchas veces con Solanille, que era el testigo, que el derrotero de ese hombre después fue muy interesante, entre comillas, lo amenazaron muchas veces, le hicieron atentado. Y bueno, finalmente la fosa esa que se buscaba con la topadora nunca apareció. Nunca se encontró. Las Lomas del Torito. Me acuerdo perfectamente. Eso fue tremendo. La mitad de las fotos son de él y de ese rancho donde se excavó y de la Loma del Torito. Bueno, nada. A veces uno piensa que son 2 o 3 tipos de personas las que circulan por esa foto porque son las que uno ve, ¿no? Las que uno puede reconocer, pero hay mucho más en esas, ¿no? Incluso de las burocracias estatales que intervinieron, ¿no? En esos procesos. Hay muchas anécdotas de varios puntos. Hay una foto que yo no recuerdo ahora si está en el libro, no la pasamos en esta selección. No sé si había una foto donde había una montaña de libros adentro de una celda. No sé si la tenés clara. La de 2 de Mendoza. Exactamente. Esa foto tiene una historia posterior interesante porque esa biblioteca está armada de vuelta. No me digas. Eso para una vez que fuimos a un lugar que es el Palacio Policial de Mendoza, y en una celda, abrimos la celda y había un montón de libros, pero un montón, una pila tremenda de libros. Y era muy impresionante. Y había libros de todo tipo. Me acuerdo que estaba El Principito. Había libros, no era que eran libros subversivos, eran libros que habían sido, obviamente, secuestrados. Punto de vista de quién. Claro, bueno, obviamente. Pero ahí me acuerdo perfectamente que había una chica que estaba ahí haciendo el procedimiento, que había estado detenida ahí, y dijo, a ver. Y agarró un libro y era su libro. Estaba la dedicatoria de su libro. Y esas son historias impresionantes. Así como me contaste esto que yo no sabía, que volvieron a armar esa biblioteca, pues bueno, pues hay mucho para tirar del hilo de estas anécdotas que bueno, claro, que si no quedan registradas en algún lado, pues se van a perder. Así de simple. Entonces, el rescate de todo ese material, a mí, yo lo valoro muchísimo, me parece súper importante y me parece que hay todavía también mucho para profundizar. Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Yo todavía quedé muy impresionado, no conocía lo de los marinos registrando, o en diferentes centros, pero esta anécdota que contás de la ESMO, de cómo los registraban, a ustedes haciendo el registro, ¿no? El registro del registro es como... No te das impresionante. No te das una idea, eso fue impresionante.
y muy valientes algunas personas que tampoco creo corresponde nombrar con nombre y apellido, pero ustedes saben quién son, de la gente que fue ahí y dio su testimonio, gente que hasta hacía muy poco había estado prisionera ahí adentro. Muy, muy valiente, muy valiente. Sí, bueno, los mismos testimonios del juicio de las juntas, ¿no? Que hicieron también posible las sentencias, un valor. Cada vez que uno ve eso, en mi caso personal, cada vez que veo los testimonios, leo o escucho los testimonios en el juicio, realmente el valor de los testigos es inmenso, inmenso, sí, absolutamente, absolutamente. Sí. Bueno, Julio, Mariana, ¿algo más para decir, para preguntar a Enrique? De mi parte, no sé, sobre todo, bueno, agradecer esta charla que ha sido, yo creo que muy esclarecedora y que creo que por todos los comentarios que hay es algo que no se va a terminar acá, ¿no? Salieron muchísimos proyectos y muchas gracias a Enrique de mi parte por la generosidad en esto, de su propio punto de vista, ¿no? Y de su propia experiencia en el tránsito por esos lugares, que sé que no debe haber sido nada fácil. Tengo 3 millones más de preguntas para hacerte, pero te las haré cuando te haga esa entrevista. Y muchas gracias a Julio también, porque es como la continuación, ¿no? De la experiencia. Yo espero que esto no se termine acá. Agradecerles profundamente a todos, también a Argra por haber hecho ese librito maravilloso que quedó en el archivo y no lo tengo acá. Bueno, eso, de mi parte y de parte de la institución a la que represento. Bueno, gracias Natalia, Mariana, perdón. Yo quería mencionar y saludar y hacer presente también a todos los que constituimos un equipo de trabajo, las que fueron involucradas directamente en esta actividad de preservación, catalogación y puesta en valor, son la Dirección de Gestión de Fondos Documentales, de Fondos Audiovisuales, perdón, y la Coordinación de Archivos con ADEP, Secretaría de Derechos Humanos. En particular a Nahuel Tripiquio, a Nicolás Garzún, Liliana Belforte, Mariana Ruti y demás compañeros de la dirección que pusieron también manos en la obra y que están todavía en el archivo, son trabajadores del Estado argentino, que trabajan en un organismo de memoria y que en las manos de ellos y en las manos de muchos anónimos, como yo lo dije hace un rato, tenemos la fortuna que ese archivo no se haya perdido y esté preservado para los tiempos que vengan, porque también hay un esfuerzo del Estado argentino en haber acondicionado un espacio termocontrolado, con humedad controlada, con todos los recaudos para su preservación, y no es menor que esto se haya hecho en un país con tantas dificultades económicas y de otra naturaleza, que siempre hacen postergar tareas estas porque siempre hay algo que parece que es más importante, hay otra cosa que se proponen como más urgentes, que seguramente también lo son, pero si postergamos infinitamente este tipo de acciones, se nos pierde nuestra identidad, se nos pierde nuestra memoria, se nos pierde nuestra historia. Así que un saludo a todos mis compañeros por el trabajo que han tenido que sostener en momentos muy duros de los últimos tiempos, donde la misma existencia de
de este tipo de instituciones estuvo puesta en cuestionamiento y también se ha preservado. Así que, y un llamado a todos mis colegas, a los fotógrafos, sobre todo reporteros gráficos, que ya peinan canas, los que les queda pelo todavía, que revisen sus archivos, que seguramente hay mucho material para preservar, para revisitar, para que no se pierdan. A veces un reportero gráfico llega a una determinada edad y tiene los negativos ahí y se pregunta, muchas veces en silencio, ¿qué va a pasar con esta foto? ¿Qué va a pasar con mi trabajo acumulado? Y a veces en la familia no hay quien retome la antorcha, y que sepan, si alguien me está escuchando, que hay un lugar para dejarlo. Es la Fototeca de Argra, es el Archivo Nacional de la Memoria, donde se le va a poner profesionalismo, se le va a poner compromiso para preservarlo. Así tenemos algunos archivos importantes que hemos podido juntar en estos años, y bueno, hay mucho pasado por delante para hacernos cargo y preservar. Muchas gracias por esta charla, y que se repita. Espero que sea en algún momento donde podamos tomar, no sé, un café, una cerveza, alguna cosa así, y no en esta virtualidad. Pero la virtualidad también ha hecho posible acercar a mucha gente que de otra manera no podría estar en el mismo lugar. Así que nada, la celebro. A vos te correspondía haber convidado con un Fernet, por lo menos, ¿no? Yo no soy cordobesa, pero bueno. La próxima vez lo que quieran, tengo que hacer alguna reunión con presencialidad y brindis. Ahí está. Bueno, también nos acercó Enrique, ¿no? Que está lejos en distancia y lo tenemos aquí con nosotros, así que bueno, Enrique, la verdad, un placer escucharte, conmovedor, fundamental, ¿no? Un orgullo para los reporteros gráficos que un compañero, que un miembro de nuestra asociación, que nos ayuda a repensar y a revalorar el laburo nuestro de cada día y la dimensión que puede llegar a tener en otro momento y que a veces uno no lo ve en lo cotidiano, me parece que es central. Nos cuesta ver eso en el día a día, lo que marcaba Julio en realidad de el valor documental que tiene nuestro trabajo a futuro también es central. Y bueno, la verdad orgulloso de estar acá, de escucharlos a ustedes, de que el archivo, Mariana, la secretaría nos esté dando esta posibilidad también. Como decía, lo del librito lo hicimos en un momento en el que se cuestionaban los 30.000, donde había posibilidad de un 2x1 para genocidas. También esos son los contextos y las vicisitudes del 83 hasta aquí. Así que bueno, todo esto dicho está por delante y bueno, muchas gracias, solo agradecer. Yo quisiera simplemente agradecerlos a todos. Me parece que esto es importante. Es importante para la memoria, es importante para Argentina. Y en la vena de lo que decías, mi gran reconocimiento a la Argra, desde ya, y un pedido a todos mis colegas periodistas, por favor, no tiren nada, guarden. Es muy difícil ahora. Antes había negativo. Yo ahora aproveché la pandemia y me reencontré con un bolso lleno de negativos que tenía de hace 30 años, 40 años. Y de a poco lo estoy mirando y bueno, algo de eso pude rescatar, que ahora lo veo con otros ojos, que en su momento a lo mejor no lo valoraba. Y en la era digital, que ahora prácticamente todo el mundo usa un formato digital, es muy fácil tirar. Y lo que se pierde. O el disco se rompe o lo que sea. Pero piensen que cualquier foto que hagan ahora, aunque ahora no le den mayor
importancia igual en un futuro puede tenerlo. Entonces, no digo que todas, obviamente, una foto que se te cayó la cámara y está fuera de foco, pues esa no. Pero en general, las fotos tienen un valor que muchas veces crece con el tiempo. Y este es un caso clarísimo. Así que les agradezco muchísimo la preservación de esa memoria histórica y nada, quedo a disposición para lo que quieran. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Hemos llegado al fin. Bueno, saludos a todos. Gracias a todos y todas las pacientes almas que estuvieron viendo esta hermosa charla con la virtualidad que a todos nos cuesta, o por lo menos para mí es muy terrible. Pero bueno, como decía Mariana, nos ha hecho posible este encuentro y todo este público, así que tomamos eso como valioso y central. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.